La dejaron de pie frente al portón de la hacienda como si fuera una criada despedida, con las manos todavía oliendo a jabón de lavadero y el vestido manchado de ceniza, solo porque se negó a firmar la venta del último pedazo de tierra que su madre le había protegido en secreto antes de morir. Esa misma tarde, Lucía Armenta salió de San Jacinto de los Álamos con una caja de madera bajo el brazo, un arreboso color vino sobre los hombros y una pequeña parcela abandonada junto a un viejo molino que todos en su familia llamaban inútil. Su hermano mayor dijo que no aguantaría ni 3 noches allá. Su cuñada aseguró que regresaría llorando, pidiendo un plato de comida y suplicando que le dejaran dormir en el corredor. Pero ninguno de ellos imaginó que aquella muchacha silenciosa, la misma a la que habían tratado como una carga desde niña, terminaría convirtiendo ese terreno seco en el lugar que haría callar a todo el pueblo. Y lo más extraño fue que su libertad comenzó justo el día en que le cerraron la puerta en la cara. Lucía Armenta tenía 27 años cuando comprendió que una familia puede compartir la sangre y aún así no compartir ni una migaja de misericordia. Vivía en la hacienda Santa Engracia, a las afueras de San Jacinto de los Álamos, un pueblo de Jalisco donde las tardes olían a tierra caliente, a estiércol de corral y a pan recién sacado de los hornos de barro. Desde afuera, la hacienda parecía una casa respetable. Muros altos pintados de cal, un arco grande en la entrada, bugambilias trepando por las columnas y un patio central donde una fuente vieja seguía soltando agua, aunque ya nadie se detenía a escucharla. Por dentro, sin embargo, todo estaba podrido de orgullo. Su padre, don Severino Armenta, era un hombre endurecido por la costumbre de mandar. Decía pocas palabras, pero las pocas que decía caían como piedras. Para él, una hija sin marido era una preocupación, una hija pobre era una vergüenza y una hija que opinaba era una desgracia. A Lucía la había criado más con órdenes que con cariño. Desde que su madre, Amalia, enfermó de los pulmones y murió cuando ella apenas tenía 11 años, la muchacha aprendió que llorar dentro de aquella casa era inútil. Nadie consolaba, nadie preguntaba. Nadie se quedaba al lado de quien sufría. Evaristo, el hermano mayor, era el favorito de don Severino. Alto, bien vestido, siempre hablando de negocios con palabras que sonaban grandes en la cantina y pequeñas cuando llegaba la hora de trabajar. Decía que algún día convertiría Santa Engracia en la hacienda más importante de la región, pero se levantaba tarde, gastaba demasiado y le gustaba más presumir las botas nuevas que ensuciarse en el potrero. Su esposa, Graciela, era una mujer de sonrisa fina y lengua venenosa. Sabía decir las cosas crueles con voz dulce, como quien ofrece café mientras está echando veneno en la taza. El segundo hermano, Tomás, no era tan altanero como Evaristo, pero era peor en otro sentido. Callaba cuando debía defender, bajaba la mirada cuando debía hablar. Nunca decía sí a la maldad, pero tampoco decía no. Y por esa cobardía cómoda, muchas injusticias crecieron en la casa como hierba mala. Lucía hacía de todo. Se levantaba antes de que el cielo aclarara, prendía el fogón, molía chile, lavaba ropa en piedra, remendaba camisas, atendía a su padre, cuidaba a los hijos de sus hermanos cuando las cuñadas iban al mercado, llevaba cuentas pequeñas que nadie agradecía y revisaba que la despensa alcanzara hasta el domingo. Nunca recibió salario, nunca recibió descanso. Cuando alguna visita preguntaba por ella, Graciela respondía con una risa suave que Lucía era la que se quedó para ayudar, como si su vida entera fuera un favor que le debía a la familia. Solo había una cosa que le pertenecía de verdad, un terreno al otro lado del arroyo seco, junto a un molino viejo que llevaba años sin funcionar. Se llamaba La Noria de Amalia. Nadie en la hacienda usaba ese nombre. Para Evaristo era ese pedazo de polvo. Para don Severino era la necedad de tu madre. Para Graciela era el agujero donde ni las lagartijas quieren vivir. Pero para Lucía era otra cosa.
Era el último lugar donde había escuchado reír a su madre. Amalia la llevaba de niña hasta allá, antes de enfermarse tanto. Caminaban entre magueyes, nopales y huizaches, cruzaban un sendero de piedra y llegaban al molino, donde todavía quedaba una rueda grande de madera, seca y detenida, frente a una acequia que en otros tiempos había traído agua desde el manantial de la loma. Allí, Amalia le enseñaba a distinguir el olor de la tierra cuando está lista para recibir semilla. Le decía que una mujer no era menos por tener las manos ásperas y que la dignidad no se mendigaba en casas donde la confundían con obediencia. Cuando Amalia murió, don Severino guardó todo lo suyo en baúles y casi no volvió a pronunciar su nombre. Pero años después, un notario llegó a Santa Engracia con un documento que cambió el aire de la casa. Amalia, antes de morir, había dejado escrito que la noria de Amalia pertenecía únicamente a Lucía, no a don Severino, no a Evaristo, no a Tomás, a Lucía. El papel tenía firma, sello y fecha. También tenía una cláusula que nadie esperaba. El terreno no podía venderse sin la voluntad expresa de Lucía. Desde entonces, la presión empezó despacio y luego se volvió insoportable. Al principio, Evaristo hablaba con paciencia fingida. Le decía que una muchacha como ella no sabía de tierras, que lo mejor era venderle el terreno a un comprador de Guadalajara interesado en sembrar agave, que con ese dinero podrían arreglar deudas de la hacienda. Don Severino repetía que la familia estaba primero. Graciela comentaba durante la comida que había mujeres nacidas para administrar y otras para obedecer, y que a Lucía Dios no le había dado cara de patrona. Tomás escuchaba en silencio, removiendo los frijoles del plato, como si la vergüenza pudiera esconderse dentro de una tortilla. Lucía siempre respondía lo mismo. No iba a vender. Lo decía sin gritar, sin desafiar, sin adornar sus palabras. No iba a vender porque esa tierra era de su madre. No iba a vender porque en ese molino había quedado lo único limpio de su niñez. No iba a vender porque, aunque todos la trataran como si no tuviera derecho a nada, ese papel demostraba que alguien la había visto, alguien la había pensado, alguien había querido protegerla cuando ya no pudiera abrazarla. Todo estalló una tarde de junio, durante una comida familiar después de misa. Lucía había pasado la mañana entera cocinando. Birria de chivo, arroz rojo, frijoles de olla, tortillas calientes, salsa de molcajete y agua de Jamaica. Tenía los brazos cansados y el cuello adolorido por cargar leña, pero se sentó al final de la mesa como siempre, esperando comer cuando todos ya estuvieran servidos. Evaristo puso un sobre el mantel. «El comprador viene el martes», dijo. «Ya no vamos a seguir perdiendo tiempo por tus caprichos». Lucía miró el sobre, luego miró a su padre. «No voy a firmar». Don Severino dejó la cuchara sobre el plato con una calma que hizo callar hasta a los niños. «Te hemos mantenido demasiados años», dijo. «Te hemos dado techo, comida, un apellido, y tú nos pagas con desobediencia». Lucía sintió que algo viejo se le rompía por dentro, algo que quizá había estado quebrado desde niña, pero que hasta ese momento terminó de partirse. «Yo he trabajado en esta casa desde que mamá murió», respondió. «No me han mantenido, me han usado». Graciela soltó una risa corta. «Mírala nada más. Ahora resulta que lavar trastes la convierte en dueña de hacienda». Evaristo golpeó la mesa. «Eres un estorbo, Lucía. Siempre lo has sido. Ni te casas, ni produces, ni entiendes. Solo estorbas». Tomás levantó los ojos un instante, pero volvió a bajarlos. Lucía lo vio. Ese silencio le dolió más que el insulto, porque de Evaristo esperaba soberbia, de Graciela veneno, de su padre dureza. Pero de Tomás, en algún rincón terco de su corazón, todavía esperaba humanidad. Don Severino se puso de pie. «Si esa tierra vale más que tu familia, entonces vete con tu tierra hoy mismo. Y cuando regreses con hambre, vas a firmar lo que se te ponga enfrente». Nadie se movió, nadie dijo su nombre, nadie pidió calma.
Lucía subió al cuarto pequeño donde dormía junto a unos baúles viejos. No lloró. Abrió una caja de madera donde guardaba lo poco suyo. El rebozo color vino de su madre, los papeles del terreno, una estampa de la Virgen de San Juan, 2 vestidos, una bolsa con semillas de calabaza que Amalia había guardado años atrás, y una foto gastada donde madre e hija aparecían junto al molino, sonriendo bajo un sol que ya no existía. Metió todo en la caja. No tenía maleta, no tenía monedas suficientes, no tenía a dónde ir, salvo ese pedazo de tierra que todos despreciaban. Cuando bajó, el patio estaba vacío. La fuente seguía sonando. Los perros la miraron pasar sin ladrar, como si ellos sí entendieran que aquella despedida no necesitaba ruido. Graciela observó desde una ventana. Evaristo no salió. Don Severino tampoco. Tomás estaba junto al zaguán, con el sombrero en las manos. Lucía esperó una palabra, una sola. Tomás abrió la boca, pero no dijo nada. Ella cruzó el portón. Detrás de ella, uno de los peones cerró la hoja de madera. El sonido fue seco, definitivo, como una sentencia. El camino a la noria de Amalia era más largo cuando se recorría sin esperanza. Lucía caminó bajo el sol de la tarde, con la caja apretada contra el pecho y el polvo pegándosele a los zapatos. Al pasar por el pueblo, algunas mujeres la vieron desde las puertas. Un viejo dejó de barrer para seguirla con los ojos. 2 muchachos murmuraron algo y se rieron. Ella no bajó la cabeza. Había aprendido que la humillación se alimenta cuando uno le entrega la mirada. Llegó al terreno cuando el cielo empezaba a ponerse naranja. El molino estaba peor de lo que recordaba. La rueda de madera tenía partes podridas. La acequia estaba tapada con lodo, piedras y ramas. La casita junto al molino, que alguna vez sirvió para guardar costales, tenía el techo vencido y una pared abierta como herida. El pozo estaba cubierto con tablas viejas. La tierra alrededor parecía muerta, dura, cuarteada, llena de maleza seca. Los magueyes crecían torcidos, los nopales estaban cubiertos de espinas y polvo. Un mezquite enorme proyectaba una sombra larga sobre el patio, como si quisiera tapar la vergüenza del abandono. Lucía se quedó inmóvil. Entonces, el miedo la alcanzó. No sabía arreglar una acequia, no sabía levantar una pared, no sabía hacer producir una parcela sola. Sabía cocinar, lavar, remendar, cuidar enfermos, hacer rendir una olla de frijoles para 20 bocas. Sabía callar cuando la insultaban. Sabía levantarse con sueño. Sabía esconder el cansancio. Pero allí no había mesa que servir ni familia que atender. Solo había tierra reseca, un molino inútil y una noche que venía cayendo. Entró en la casita. Olía a polvo viejo, a ratón, a madera húmeda. Dejó la caja en el suelo, se sentó contra la pared y por fin lloró. Lloró sin taparse la cara, sin medir el sonido, sin miedo a que alguien la llamara exagerada. Lloró por su madre, por su infancia, por los años sirviendo a una familia que la había echado como se echa un costal roto. Lloró por Tomás, que no tuvo el valor de decir una palabra. Lloró por la niña que había creído que si trabajaba suficiente algún día la querrían. Cuando anocheció, extendió el rebozo de su madre sobre el piso y usó la caja de madera como almohada. A través del agujero del techo vio unas estrellas temblando en el cielo. Pensó que tal vez su padre tenía razón. Tal vez no aguantaría ni 3 noches. Tal vez la tierra no liberaba a nadie. Tal vez la libertad, vista de cerca, se parecía demasiado al abandono. Pero antes de dormirse, apretó la estampa de la Virgen entre los dedos y murmuró: «Si no tengo camino de regreso, entonces enséñame a caminar hacia adelante». La primera semana fue una humillación distinta. No la humillaban personas, la humillaba la realidad. El agua del pozo salía turbia al principio. La comida se acabó rápido. Dormir en el suelo le llenó la espalda de dolor. Una madrugada encontró un alacrán cerca de su zapato y casi gritó.
Al tercer día, el hambre le hizo temblar las manos. Recorrió el terreno buscando algo comestible y encontró verdolagas creciendo junto a una piedra húmeda, tunas pequeñas en un nopal y un poco de quelite que reconoció por las caminatas con su madre. Los coció en una lata vieja con sal y los comió sentada bajo el mezquite, tratando de no pensar en la mesa de Santa Engracia. Al quinto día, mientras intentaba destapar una parte de la acequia con una pala oxidada que encontró en el molino, escuchó una voz detrás de ella. «Así no, muchacha. Te vas a partir la espalda antes de mover el lodo». Lucía se volvió con sobresalto. Una mujer anciana estaba de pie junto al camino, cargando una canasta cubierta con un trapo. Tenía la piel morena y arrugada por el sol, el cabello blanco recogido en una trenza delgada y los ojos vivos de quien ha perdido mucho, pero no se ha dejado vencer. «¿Quién es usted?», preguntó Lucía. «Me llamo Jacinta Robles. Tu madre me dejó vivir en el jacal del cerro cuando yo no tenía ni sombra. Supe que había humo por acá y vine a ver si la hija de Amalia seguía respirando». Lucía no supo qué responder. Jacinta destapó la canasta. Traía tortillas, frijoles, queso fresco y un jarro pequeño de atole. «Come primero. La dignidad es buena, pero no llena la panza». Lucía quiso negarse por orgullo, pero el hambre le ganó. Comió despacio al principio, luego con lágrimas silenciosas. Jacinta no preguntó hasta que la muchacha terminó. Después se sentó a su lado y escuchó la historia completa. La comida familiar, el sobre, el insulto, el portón cerrado, el silencio de Tomás. La vieja no se sorprendió. «Cuando hay tierra de por medio, muchos parientes enseñan los dientes», dijo. «Pero la tierra también sabe reconocer quién la toca con respeto». Desde ese día, Jacinta empezó a llegar cada mañana. Le enseñó a limpiar la acequia sin romper los bordes, a revisar el pozo, a mezclar barro con paja y estiércol seco para cerrar grietas, a levantar una cerca con ramas de mezquite, a sembrar calabaza donde la tierra guardaba más humedad, a podar nopales, a usar ceniza contra ciertas plagas, a guardar semillas y a leer las nubes. Lucía aprendía con una concentración feroz. Cada cosa nueva era una pequeña venganza contra todos los que la habían llamado inútil. Las manos se le llenaron de ampollas. Luego las ampollas se hicieron callos. El rostro se le quemó con el sol. El cuerpo se le adelgazó, pero la mirada se le volvió más firme. La casita dejó de parecer tumba. El patio empezó a despejarse. El pozo dio agua limpia después de varios días de trabajo. La acequia, una tarde de julio, soltó un hilo de agua que corrió entre las piedras como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Lucía lloró otra vez cuando vio el agua avanzar. Pero esta vez no lloró de derrota. Una tarde, mientras recogía ramas secas cerca del viejo molino, escuchó un balido débil. Siguió el sonido hasta una hondonada y encontró una cabrita blanca, flaca, con una pata herida atrapada entre unas raíces. Tenía el pelo sucio y los ojos asustados. Lucía se acercó despacio, hablándole como Jacinta le hablaba a la tierra, sin exigirle confianza. La cabrita intentó apartarse, pero no podía. Tardó casi una hora en liberarla. Le lavó la herida con agua del pozo, le puso un trapo limpio y le ofreció hojas tiernas de nopal sin espina. La cabrita no se fue. Al día siguiente, seguía cerca del mezquite. Al tercero, entró al patio como si hubiera decidido quedarse. Jacinta la miró y sonrió. Los animales conocen la mano que no golpea. Lucía la llamó Blanca. No era un nombre elegante, pero sí verdadero. La noticia de que Lucía seguía viva llegó al pueblo antes que sus primeros calabacines. Decían que estaba loca, que dormía entre ratas, que hablaba sola con una cabra, que pronto volvería arrepentida. Evaristo repetía en la cantina que una mujer no podía sostener tierra. Graciela decía en misa que la soberbia a veces se disfrazaba de valentía. Don Severino no hablaba, pero cuando alguien mencionaba a Lucía, apretaba la mandíbula.
El único que empezó a pasar por la noria sin burlarse fue Mateo Cárdenas, un arriero de 32 años que llevaba mercancía entre San Jacinto y los pueblos de la sierra. Llegó una mañana con 2 costales de maíz encargados por Jacinta y se quedó mirando la acequia limpia. «Esto estaba muerto hace un mes», dijo. Lucía se puso a la defensiva. «Pues ya no». Mateo sonrió apenas. «Eso estoy viendo». Era un hombre de pocas palabras, moreno, de ojos tranquilos, sombrero gastado y camisa de manta. No preguntaba de más. No ofrecía ayuda como quien se siente dueño de una deuda. Cuando pasaba, dejaba noticias, clavos, sal, alguna herramienta usada que conseguía barata en el mercado. Lucía desconfiaba al principio. La bondad sin trampa le parecía un animal raro. Pero Mateo no empujaba. Llegaba, saludaba, dejaba lo que traía y seguía su camino si ella no quería hablar. Con el tiempo empezó a quedarse un rato bajo el mezquite. Le contó que había crecido sin madre, que su padre perdió la poca tierra que tenían por beber y apostar, que aprendió a vivir en caminos porque las casas donde no hay cariño pesan más que la intemperie. Lucía no le contó todo de inmediato. Pero una tarde, mientras el sol caía detrás de los magueyes, le habló de Amalia. Le dijo que su madre tosía sangre en pañuelos blancos y aún así le sonreía para que la niña no tuviera miedo. Le dijo que don Severino llamaba debilidad a la enfermedad. Le dijo que Amalia había escondido los papeles de la noria con un notario porque sabía que, cuando ella faltara, nadie defendería a Lucía. Le dijo que en ese molino su madre le había enseñado que una mujer podía perder una casa y aún así no perderse a sí misma. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, solo dijo: «Entonces no estás arreglando un molino, estás cumpliendo una promesa». Lucía no contestó, porque si hablaba, iba a llorar. Las lluvias llegaron tarde, pero llegaron. La tierra dura empezó a abrirse. Las semillas de calabaza brotaron, los nopales dieron fruto. Jacinta trajo gallinas a cambio de que Lucía le ayudara a reparar su jacal. Mateo consiguió unas tablas para reforzar el techo. Blanca, la cabrita, mejoró de la pata y empezó a seguir a Lucía por todas partes. Durante unas semanas la vida pareció posible. Entonces la familia volvió. Fue una mañana de septiembre. Lucía estaba colgando manojos de chile para secar cuando vio levantar polvo en el camino. Evaristo venía montado en un caballo alazán, con Tomás detrás y un hombre de traje claro que no parecía hecho para pisar tierra. Graciela también venía, en una carreta, cubriéndose la cara con un abanico como si el aire de la noria pudiera ensuciarla. Evaristo desmontó sin saludar. «Te ves peor de lo que imaginé», dijo. Lucía se limpió las manos en el delantal. «El camino de regreso está detrás de ustedes». El hombre de traje le entregó un papel. Era una demanda. Evaristo y don Severino estaban solicitando anular la voluntad de Amalia. Alegaban que, en sus últimos meses de enfermedad, ella no estaba en pleno juicio. También aseguraban que Lucía no tenía capacidad para administrar el terreno y que la cláusula que impedía venderlo perjudicaba a la familia Armenta. El juez les daba 3 meses para presentar pruebas. Si Lucía no demostraba que la noria producía y que ella podía sostenerla, el terreno quedaría sujeto a partición familiar y venta. Graciela sonrió. «No es personal, Lucía. Es justicia». Lucía sintió que el papel le quemaba los dedos. No dijo: «Es hambre», pero no de comida. Tomás movió los labios como si quisiera decir algo. Graciela lo miró y él volvió a quedarse callado. Cuando se fueron, Lucía no lloró de inmediato. Caminó hasta el molino, se sentó junto a la rueda vieja y miró el agua correr por la acequia que ella misma había limpiado. Había trabajado hasta sangrar. Había aprendido a vivir sin ellos. Había empezado a respirar. Y ahora querían arrancarle eso también, no porque necesitaran la tierra, sino porque no soportaban verla de pie. Mateo llegó al atardecer. La encontró todavía sentada. «¿Qué pasó?» Lucía le dio el papel. Él lo leyó despacio.
Jacinta, que había llegado poco antes, se persignó al escuchar el contenido. 3 meses, dijo Mateo. Entonces hay que hacer que esta tierra hable antes que ellos. La idea vino de Jacinta. Cerca del molino había viejos magueyes que Amalia había plantado años antes. Nadie los había cuidado, pero seguían vivos. También había calabazas, nopales, chiles y el agua recuperada de la acequia. Mateo conocía a un hombre en Tepatitlán que compraba miel de maguey y productos de nopal para vender en el mercado. Si lograban preparar suficiente, guardar recibos, conseguir testigos y registrar ventas, podrían demostrar producción. Pero necesitaban más manos, frascos, una prensa pequeña y dinero para llevar mercancía. Mateo ofreció sus ahorros. Lucía lo miró como si la hubiera ofendido. «No quiero deberte mi vida. No te estoy comprando», respondió él. «Estoy apostando por lo que ya hiciste. Y si pierdo, entonces perdemos intentando algo digno. Eso es mejor que ganar agachando la cabeza». Lucía aceptó, no porque fuera fácil, sino porque ya había aprendido que recibir ayuda no siempre significaba rendirse. A veces, la verdadera soledad no era no tener a nadie, sino no permitir que nadie bueno se acercara. Los siguientes 3 meses fueron de trabajo sin descanso. Antes del amanecer, Lucía cortaba nopales, revisaba la acequia, alimentaba las gallinas, ordeñaba a Blanca cuando empezó a dar leche después de parir 2 cabritas pequeñas, recogía calabazas y ayudaba a Jacinta a preparar dulces. Mateo iba y venía del mercado, conseguía frascos, traía noticias, llevaba pedidos. Una viuda del pueblo compró las primeras conservas. Un tendero pidió más. Un cura probó el dulce de calabaza y encargó frascos para una fiesta patronal. Cada venta quedaba anotada en un cuaderno de tapas negras que Lucía guardaba como si fuera oro. El molino también empezó a cambiar. No volvió a moler como en tiempos antiguos, pero Mateo reparó parte de la rueda para que el agua pudiera mover un pequeño mecanismo de madera que ayudaba a prensar fibra de maguey. El sonido lento de la rueda se convirtió en música para Lucía. Cada vuelta parecía decir, «Todavía, todavía, todavía». Mientras la noria despertaba, Santa Engracia se iba hundiendo en deudas. Evaristo había pedido préstamos esperando vender la tierra de Lucía. Don Severino confiaba en ganar por apellido. Graciela decía que todo estaba arreglado. Tomás bebía más de lo acostumbrado y cada vez miraba menos a los ojos. Una tarde, cuando faltaban 2 semanas para la audiencia, Tomás apareció solo en la noria. Lucía estaba limpiando frascos. Blanca baló desde el corral. «Necesito hablar contigo», dijo él. Lucía no dejó de trabajar. «Habla». Tomás tragó saliva. Evaristo consiguió un testigo. Un médico viejo que va a decir que mamá no estaba bien de la cabeza cuando firmó. Lucía sintió frío. Mamá no estaba loca, lo sé. Entonces dilo en el juzgado. Tomás cerró los ojos, como si esa petición pesara demasiado. «No es tan fácil». Lucía dejó el frasco sobre la mesa. «Para ti nunca lo es». Para mí tampoco fue fácil irme con una caja y dormir en el suelo. Tampoco fue fácil comer quelites sin sal. Tampoco fue fácil levantar esta tierra mientras ustedes se burlaban. Pero hay cosas que se hacen porque si no se hacen, uno se pudre por dentro. Tomás bajó la cabeza. «Perdóname. No vine al mundo para perdonar cobardías que siguen pasando». Él sacó algo de entre la camisa. Era un sobre amarillento. «Encontré esto en el escritorio de papá. No sé por qué lo guardó. Tal vez no tuvo valor de quemarlo». Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de Amalia dirigida a don Severino, escrita pocas semanas antes de morir. En ella decía con claridad que dejaba la noria a Lucía porque sabía que su hija sería tratada como carga cuando ella faltara. Decía que no estaba confundida, que la enfermedad le quitaba aire, pero no memoria, que Severino podía quedarse con la hacienda, los animales, los muebles y el apellido, pero la noria debía ser refugio de Lucía.
Al final había una frase que atravesó a la muchacha como una luz. Si algún día la llaman estorbo, que esa tierra le recuerde que para mí fue mi mayor bendición. Lucía apretó la carta contra el pecho. Tomás lloraba en silencio. «Voy a declarar», dijo él, «aunque me odien». Lucía lo miró largo rato. «No lo hagas por mí, hazlo porque todavía te queda alma». El día de la audiencia llegó con un cielo gris y un viento seco que levantaba polvo en las calles de San Jacinto. Lucía se puso el vestido más limpio que tenía y el reboso color vino de su madre. Jacinta le acomodó el cabello con manos cuidadosas. Mateo ensilló su caballo y guardó el cuaderno de ventas, recibos, cartas de compradores y fotografías del terreno antes y después. «La verdad no necesita gritar», dijo Jacinta, «pero sí necesita que alguien la diga sin miedo». El juzgado estaba en el Palacio Municipal, una sala pequeña con bancas de madera y ventanas altas. Don Severino estaba al frente, rígido, con su bastón entre las manos. Evaristo lucía confiado. Graciela llevaba vestido oscuro y una expresión de falsa tristeza. El abogado de la familia ordenaba papeles sobre la mesa. Tomás no estaba con ellos. Eso hizo que Evaristo se pusiera nervioso. Lucía entró con Mateo a un lado y Jacinta detrás. Algunas personas del pueblo se habían reunido por curiosidad, otros porque habían comprado sus productos, otros porque las historias de familias peleando por tierra atraen a la gente como campanas de iglesia. El abogado habló primero. Dijo que Amalia había sido una mujer enferma, influenciable, confundida. Dijo que Lucía era inestable, que había abandonado el hogar paterno por rebeldía, que una parcela no podía quedar en manos de una mujer sin preparación. Dijo que la familia Armenta tenía derecho a vender lo que por sangre les correspondía. Evaristo declaró que su hermana era caprichosa. Graciela declaró que Lucía siempre había sido resentida. Don Severino, con voz grave, dijo que su hija no entendía de responsabilidades y que todo lo había hecho para protegerla de sí misma. Entonces el juez llamó a Lucía. Ella se puso de pie. Al principio le temblaron las manos, pero no la voz. Habló de su madre, habló de la enfermedad, de las tardes en el molino, de la promesa escrita. Habló del día en que la expulsaron de la hacienda, de la caja de madera, de la primera noche en el suelo. Habló de Jacinta, del agua recuperada, de los magueyes, de las ventas, del cuaderno de tapas negras. Presentó recibos, nombres, encargos, frascos marcados, cuentas claras. No adornó su dolor, no insultó, no suplicó. Solo puso la verdad sobre la mesa como quien coloca pan caliente ante gente hambrienta. El abogado intentó reír. Unos frascos de dulce no hacen una administración. En ese momento, la puerta del juzgado se abrió. Entró Tomás. Evaristo se puso de pie. «¿Dónde demonios estabas?» Tomás no lo miró. Caminó hasta el juez y pidió permiso para declarar. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Contó cómo habían presionado a Lucía. Contó que la venta estaba negociada antes de que ella aceptara. Contó que don Severino había ocultado cartas de Amalia. Luego entregó el sobre. El juez leyó la carta en silencio. La sala quedó tan quieta que se escuchó el crujido de una banca. Pero aún faltaba algo. El abogado llamó al médico viejo. El hombre entró apoyado en un bastón. Con el rostro cansado, todos esperaban que confirmara la supuesta confusión de Amalia. Pero el médico miró a don Severino, luego a Lucía. «Yo atendí a doña Amalia», dijo. «Estaba enferma del cuerpo, no de la mente. Y si alguna vez firmé algo insinuando lo contrario, fue porque don Severino me presionó con una deuda vieja. Ya estoy demasiado viejo para seguir cargando mentiras ajenas». Graciela palideció. Evaristo maldijo entre dientes. Don Severino apretó el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El juez pidió silencio. Revisó los papeles, la carta, los recibos, el testimonio de Tomás, las palabras del médico. Luego miró a Lucía.
Este juzgado reconoce la validez de la voluntad de doña Amalia Armenta. La propiedad conocida como la Noria de Amalia pertenece a Lucía Armenta. No hay prueba de incapacidad mental ni de mala administración. Al contrario, lo que se ha demostrado aquí es que la señorita Armenta ha hecho producir una tierra abandonada con trabajo honesto. Evaristo se levantó furioso. «Esto es una vergüenza». El juez golpeó la mesa. «Vergüenza es confundir familia con conveniencia». Nadie habló. Don Severino miró a Lucía por primera vez en mucho tiempo sin verla como carga. Había rabia en sus ojos, pero también algo parecido al miedo. Tal vez miedo de entender demasiado tarde. Tal vez miedo de saber que la hija que creyó débil había resistido más que todos ellos. Lucía no se acercó. No pidió disculpas, no ofreció reconciliación fácil. Solo tomó la carta de su madre, la guardó junto al pecho y salió del juzgado con la cabeza alta. Afuera, varias mujeres del pueblo la esperaban. Una le compró 2 frascos de dulce, aunque no los necesitaba. Otra le tocó el brazo y le dijo que Amalia estaría orgullosa. Jacinta lloraba sin esconderse. Mateo se quitó el sombrero, como si estuviera frente a algo sagrado. «Ganaste», dijo él. Lucía miró hacia el camino que llevaba a la Noria. No respondió. «Apenas dejé de perderme». Los años que siguieron no fueron de cuento fácil. La tierra no se volvió rica de la noche a la mañana. Hubo sequías, plagas, cansancio, temporadas de poca venta, pero la Noria creció. El molino viejo volvió a girar lo suficiente para ser símbolo. Los magueyes dieron miel, los nopales llenaron canastas, las calabazas se volvieron famosas en las fiestas de San Jacinto. Blanca tuvo más crías. Jacinta se mudó a una habitación junto a la casita, no como sirvienta, sino como abuela elegida. Mateo dejó de ser arriero de paso y se quedó, primero para ayudar, después porque su corazón ya no encontró camino fuera de aquel lugar. Una tarde, bajo el mezquite, Mateo le pidió a Lucía compartir la vida, no para salvarla, sino para caminar junto a ella. Ella aceptó sin lágrimas grandes ni palabras de novela. Solo le tomó la mano, y en ese gesto hubo más amor que en cualquier discurso. Don Severino murió años después en Santa Engracia, una hacienda cada vez más silenciosa. Evaristo perdió mucho por deudas y orgullo. Graciela dejó de saludar en misa. Tomás visitó la Noria algunas veces, siempre con humildad, siempre cargando la vergüenza de lo que tardó en hacer. Lucía no olvidó, pero con el tiempo dejó de cargar el odio. Aprendió que perdonar no siempre significa abrir la puerta. A veces significa dejar de vivir mirando hacia ella. La Noria de Amalia dejó de ser el terreno inútil del que todos se burlaban. Se volvió un lugar con agua, sombra, trabajo y risas. Las mujeres del pueblo iban a comprar conservas y también a contar penas. Lucía las escuchaba como Jacinta la había escuchado a ella. Nunca decía que todo dolor tenía solución rápida, porque sabía que eso era mentira, pero siempre repetía una frase de su madre: «La tierra más seca puede volver a dar fruto si alguien deja de pisotearla y empieza a cuidarla». Y cada vez que el molino giraba despacio al atardecer, Lucía recordaba aquella tarde en que le cerraron el portón de Santa Engracia. Recordaba la caja de madera, el polvo del camino, el miedo en la garganta. Entonces miraba el agua correr por la acequia, miraba a Mateo reparando una cerca, a Jacinta desgranando maíz, a los niños jugando cerca de los nopales, y entendía por fin lo que su madre había sabido antes que todos. A veces la familia que te expulsa no te está quitando un hogar. A veces, sin saberlo, te está empujando hacia el único lugar donde podrás construir uno verdadero. Cuando la vida nos cierre una puerta injustamente, no siempre significa que nos quedamos sin hogar. A veces es el inicio de un lugar más digno. Lucía nos recuerda que trabajar con honestidad, aceptar la ayuda buena y cuidar lo que amamos puede convertir una herida en raíz y una soledad en familia verdadera. Una pequeña nota.
Esta historia fue creada y ficcionalizada por IA para brindar entretenimiento, mientras comparte una lección positiva sobre la dignidad, la esperanza y la fuerza de seguir adelante.